Dios les bendiga a todos mis hermanos en este día lluvioso, nublado, que Dios nos ha dado, pero como dice la palabra de Dios, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. De nosotros depende si queremos gozarnos y alegrarnos en este día. Gracias por estar ahí al pendiente de los mensajes. Es un honor para nosotros poder compartir la palabra de Dios con ustedes y lo seguiremos haciendo mientras todo esto esté pasando, y la honra y la gloria sea siempre para nuestro Dios. Espero que estén pasando buen tiempo, espero que estén disfrutando, los que quizá algunos no estén trabajando, pero disfruten su familia, disfruten su descanso, tengan su tiempo de lectura, tengan su tiempo de oración, hagan si quiere hacer servicio familiar, haga su servicio familiar, use el tiempo de la manera más sabia que usted quiera hacerlo. Voy a comenzar con una breve oración y después de esto, hoy tenemos algo diferente, por ahí viene la sorpresa. Vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias por este hermoso día. Todavía nos dejas respirar, Señor. Nos has permitido levantarnos, nos has dado la suficiente fuerza. ¿Y todo por qué? ¿O solo por qué? Porque tus misericordias son nuevas cada mañana, mi Dios. Nos refugiamos en ti, aun con todo lo que esté pasando a nuestro alrededor. Nos refugiamos en ti, nuestro Dios. Queremos depender al 100% de ti, Señor, de nadie más, de ti, Padre Santo. Solamente tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte, a quien corre el justo y será levantado. Nos ponemos en tus manos, mi Dios, en este día, en esta hora. Bendice a mis hermanos que están mirando este mensaje. Bendice, Señor, a quienes lo mirarán más tarde y a los que un día lo mirarán también, Señor. Que sea de bendición para todos y cada uno de ellos. Gracias por ser nuestro Dios y gracias por sacarnos de la vida que antes llevábamos y traernos a tu luz admirable. Muchas gracias, nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tenemos hoy algo diferente, como mencioné. Está con nosotros nuestra hermana Melissa Villela, que nos va a estar dirigiendo con dos cantos, un canto de alabanza y después un canto de adoración, por lo cual lo invito a que allí en su casa, son cantos que conocemos, lo invito a que allí en su casa se goce con el de alabanza y adore con el de adoración, por llamarlo así. Entonces dejamos el lugar a nuestra hermana Melissa Villela. Gracias, el pastor Santiago. Dios los bendiga, hermanos. Hoy estaremos cantando de Yo y mi casa. Y con esta canción le dejo un versículo de la Biblia que dice en Josué 24:15: Yo y mi casa serviremos a Jehová. Por siempre
canción los dejaremos en un versículo de la Biblia, dice Salmos 95, 6 al 7. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyeréis hoy su voz. Damos gracias a nuestro Dios por nuestra hermana Melissa que estuvo feliz de venir a participar con esta alabanza y con esta adoración. Vamos a entrar a la palabra de nuestro Dios. Hace mucho tiempo ya, muchos años, tengo una prima y en aquel tiempo estaba ella, voy a exagerar un poco quizá, pero casi apenas se agarraba de las cosas para comenzar a caminar. Creo que estoy exagerando un poquito, pero ellos ya eran cristianos, sus padres eran cristianos, y aquella niña volteaba y nos miraba a nosotros, sus primos más adultos, y decía, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Y andaba la niña ahí pequeñita, caminando ahí, y apenas si nos miraba y volteaba y decía, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quizá algunos de mis hermanos de sangre recordarán. Y yo llegué a entender eso cuando tenía como unos 18, 19 años. Y esa personita apenas se agarraba, exagero un poquito, ¿no? Para caminar de las cosas, se agarraba y se paraba y ya empezaba ahí a memorizar versículos de la Biblia. Y hasta ahora que recuerdo todo eso y digo, ¿cómo es nuestro Dios? Algunos desde pequeños comienzan a conocer de Él, otros más grandes, pero doy gracias a Dios porque en algún momento también me hizo entender a mí y a algunos de mis hermanos de sangre, y sin duda a cada uno de ustedes que están mirando en este momento, también Dios nos ha hecho entender que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y con todo lo que he dicho, estoy dándoles a entender que de eso es de lo que voy a predicar en este día. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y vamos a leer en Mateo. Y me recuerdo que aquella primita, que ahora ya es una mujer adulta con familia, decía Mateo 4:4. Era ya memorizaba ella hasta los versículos de la Biblia. Ahora digo, qué diferencia, ¿no? Entre sus padres que le enseñaban todo eso. Voy a estar en Mateo leyendo desde el versículo 1 del capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 11. Dice la palabra de nuestro Dios, para no tomar más tiempo, mis hermanos. Dice la Biblia, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, escuche esas palabras, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Ya había comenzado con una oración. Entremos de una vez al tema, mis hermanos. No solo de pan vivirá el hombre. Y quiero decir estas palabras. Dios quiere que dependamos de Él al 100%. Eso es lo que podemos extraer de estos versículos. Así se le llama, ¿no? Mensajes extractos. Esto es lo que quiere decirnos estos pasajes que acabo de leer. Dios quiere que dependamos de Él al 100%,
porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Y hace unos días leí este versículo en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí lo miramos, acabo de leerlo, el diablo lo quiso tentar, no lo quiso, lo tentó. Pero nuestro Señor Jesucristo, el gran sacerdote, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, sin pecado, dice la Biblia. Y nos entiende cuando somos tentados también nosotros. Y eso no nos da libertad para nosotros querer cometer pecado. Entonces, entremos más al punto. 40 días y 40 noches sin comer, dice la Biblia. 40 días y 40 noches sin comer. Tuvo hambre como hombre. Nuestro Señor Jesucristo tuvo hambre en su estado de hombre. 40 días, 40 noches sin comer. Y el enemigo, aquí es donde quiero llamar su atención. El enemigo sabe en qué lo puede tentar a usted y a un servidor que está aquí delante de la cámara. Él sabe en qué lo quiere, en qué lo puede tentar. ¿Qué había pasado con el Señor? 40 días, 40 noches, no había probado bocado, que es lo primero que llega a ofrecerle el enemigo. Usted dirá ahí en su casa, pan. Sí, esa es la respuesta. Pan, tenía hambre. Hambre. Y voy a decir esto bien rápido, ¿no? Cuando uno anda en ayuno y ya se pasaron varias horas, y los que ayunan más, ¿no? Quizás se les pasó un día, quizás se les pasaron 2 días. Y todo lo que mira que sea de comer, lo desea en ese momento. Lo mira y hay veces ni le gusta tanto, pero como anda ya con varias horas o 1 o 2 días sin comer nada, y aunque no le guste tanto, como quiera lo desea, quisiera poder comer. El enemigo sabe con qué tentación va a atacar a cada quien. Un ejemplo, las personas que toman todavía o que se drogan todavía, no va a invitarles pan como en esta ocasión al Señor Jesús. El que todavía bebe vino, bebe cerveza, lógicamente va a llegar ofreciéndole o queriéndolo tentar con vino o con cerveza. Los que usan drogas, con drogas. No va a llegar ofreciéndoles pan. Va a llegar ofreciéndoles lo que sabe que los pudiera hacer caer. 40 días, 40 noches sin comer el Señor Jesús, sin duda, traía hambre. Tenía hambre. El enemigo llegó con el Señor Jesús. Déjeme decir algo. El enemigo en algún momento va a intentar lo mismo que hizo con el Señor Jesús. Va a intentarlo con usted que está mirando en esta hora, o que más tarde, o que algún día mirará esto. Un día el enemigo va a querer hacer lo mismo con usted. Según la situación que esté pasando, en esa dirección el enemigo va a querer atacar. En este momento, las personas se han dado órdenes de que permanezcan en casa. ¿Y qué puede suceder ahí dentro de su casa? Puede entrar en desesperación, puede entrar en algún ataque de desesperación por querer salir, por querer hacer lo que hacía antes. Y el enemigo se da cuenta, a esta persona le gusta hacer esto, le gusta hacer aquello. Ya sé por dónde puedo atacar a esta persona, tentar a esta persona. No le gusta esto, no le gusta aquello, pero esto lo está deseando en este momento. Esto le voy a traer, esto le voy a dar en este momento. Pues tengamos cuidado con todo eso. El enemigo le dijo al Señor Jesús,
en el versículo 3, si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. Déjeme decirle algo. La Biblia dice en el versículo 16 y 17 del capítulo 3, antes del que yo leí, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos. Él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él es el Hijo de Dios. El enemigo llegó y le dijo: si, versículo 3, si eres hijo de Dios. Los versículos 16 y 17 nos comprueban que sí, Él es el Hijo de Dios. Ahora, yo puedo ir a el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, donde nos dice a usted y a mí que nosotros también somos hijos de Dios. En algún momento escribe el apóstol Juan de esta manera y dice: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Escuche esa palabra. Usted y yo, si usted ha recibido a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, y lo ha hecho el Rey de su corazón, el Rey de su vida, ha quitado usted su trono de su corazón y ha puesto el trono del Señor Jesucristo en su corazón, usted es hijo de Dios. Si usted miró esa palabra donde dice: más a los que le recibieron les dio la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Y el enemigo llegó con el Señor Jesucristo y le dijo: si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Aleluya. El Señor Jesús sí es hijo de Dios. Y también digo esto para usted y para un servidor. La Biblia dice: más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? El enemigo en algún momento va a llegar a querer tentarlo a usted, así como lo hizo con el Señor Jesucristo. ¿Qué situación esté viviendo usted? Yo no lo sé. Aquí la Biblia nos dice que el Señor Jesús había ayunado por 40 días, 40 noches, y lo que Él, de alguna manera, como humanos hablando, lo que Él deseaba en aquel momento, tuvo que haber sido pan, comida. Y eso fue exactamente la provocación que llegó haciendo el enemigo al Señor Jesús. El enemigo quería provocarlo. Lo quería provocar. Esas palabras: si eres el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces quizá a usted le ha sucedido, no? Que le diga, o nos ha sucedido, que nos digan: pues si es cierto, pues haz esto. Pues si es cierto, haz aquello. Pero ¿sabe? No vamos a caer en el juego de nadie. El enemigo usa personas para hacernos querer caer en cosas. Pero le digo y le animo en este momento: no caigamos en las provocaciones que las personas pudieran querer hacernos y hacer que pequemos. No caigamos en ese error. Si eres hijo de Dios, claro que es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y ¿sabe? El Señor Jesucristo bien pudo decir de esta manera: ¿sí soy hijo de Dios? ¿Quieres que te lo demuestre? Bien pudo decirlo de esa manera. Voy a convertir estas piedras en pan. ¿Cuáles otras más quieres que convierta también? El Señor Jesús bien pudo caer en la provocación. Él es el Hijo de Dios. Pero no lo hizo el Señor Jesús. El diablo lo hacía nada más para provocarlo. Usted y yo sabemos, el Señor Jesús hizo muchos milagros. Muchos milagros. En la Biblia encontramos cantidad de milagros, por mencionar algunos. Jesús convirtió el agua en vino en una fiesta.
estaba una fiesta por ahí a todo lo que da, y se les acabó la bebida, y el Señor Jesús en algún momento convirtió el agua en vino. Y fue el mejor vino que pudieron probar aquellas personas allí en aquella fiesta. Ese fue su primer milagro que el Señor Jesús hizo. Jesús calmó la tempestad en algún momento. Estaban en el mar, sus discípulos, todos espantados ahí. Y de repente miran en el mar donde una sombra venía y hasta alguno gritó por ahí, ¡un fantasma! Y cuando miraron que se acercaba, el Señor Jesús les dijo, estén tranquilos, soy yo. Y con aquellas palabras los calmó tranquilamente, los dejó allí en paz, si lo puedo decir de esa manera. Calmó la tempestad que se estaba viviendo. En algún momento el apóstol Pedro le dijo, pues si eres tú, manda que yo vaya allá donde tú estás, así como tú vienes caminando en las aguas, yo también quiero salir a caminar en las aguas. Es una historia muy conocida. Y el Señor ahí le permite a Pedro caminar por un momento en las aguas y luego se hunde y luego el Señor lo rescata. Suben a la barca todos y todo se tranquilizó. El Señor podía hacer que las piedras se convirtieran en pan. 100% seguro que el Señor podía hacer eso y muchas cosas más. Pero no cayó en la provocación que el enemigo le estaba haciendo. Y de esa manera le digo a usted, no caigamos en la tentación que el enemigo nos quiera hacer a cada uno de nosotros. Lo digo de esta manera, dependamos de nuestro Dios al 100%. Dependamos de nuestro Dios al 100%. La Biblia menciona muchos milagros donde el Señor Jesús sanó muchos enfermos. Muchos enfermos. Y un milagro muy notorio que usted va a estar de acuerdo conmigo es Jesús lo convirtió en nueva persona. Usted que está mirando este video, Jesús lo convirtió en una nueva persona, a usted y a un servidor. Ese es el milagro más que podemos decir. No, es que quizá el de la tormenta fue pura mentira, quizá el del vino allá en aquella boda fue pura mentira, quizá los otros milagros. No, hay un milagro que Dios ha hecho en nuestra vida. Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Yo le mencionaba desde que era muy joven que aquella niña pequeña me citaba ya versículos de la Biblia y ya yo era un hombre ya que trabajaba para ganar dinero y aquella niña desde pequeña ya citaba la palabra de Dios. ¿Sabe? Ha habido un milagro en su vida, ha habido un milagro en la vida de este siervo que está aquí delante de usted. Ese nadie lo puede negar. Hay gente, lo he dicho en los mensajes desde allá, desde el púlpito en el templo, hay gente que nos conoce y sabe la vida que llevábamos antes, conoce la vida que un servidor llevaba antes y pueden testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y hay personas que los conocen a ustedes que pueden testificar del milagro que Dios ha hecho en su vida de usted. Recuerde eso. Dios quiere que dependamos al 100% de Él. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, en el versículo 4, ¿sabe? Podemos tener abundancia de cosas. Podemos tener abundancia de cosas. Pero el Señor puede decidir llevarnos. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Podemos tener todo lo que querramos. Pero si Dios decide llevarnos porque
No vivimos por lo que tenemos, vivimos por la palabra de Dios. Cuando Él decide llevarse a alguien, no importa lo que tenga o lo que no tenga, se acabó, se lo lleva el Señor a su presencia, si creyó en Él y si no creyó en Él, pues ya conocemos también el destino, ¿no? El sufrimiento eterno. Pero nuestro Señor Jesucristo respondió al enemigo con la palabra de Dios. Y eso es clave. Eso es clave. Por eso en algún momento a mis hermanos de aquí de la iglesia, de Casa del Alfarero, a los cuales bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, les animo siempre a que memoricen la palabra de Dios. Porque el Señor Jesús, si eres el Hijo de Dios, sí, Él es el Hijo de Dios, respondió al enemigo con la palabra de Dios. Es bien importante esto. Necesitamos memorizar, necesitamos atesorar palabra de Dios para cuando vengan los ataques del enemigo. Es con la palabra de Dios con lo que vamos a responder a los ataques del enemigo. El Señor Jesús citaba el Antiguo Testamento, Deuteronomio 8:3. Estaba citando cuando le contestó al enemigo esas palabras. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nuevamente regreso por ahí donde me quedé. La gente puede tener todo lo que pueda tener aquí, pero eso no le garantiza que vaya a permanecer más tiempo que los demás aquí. La palabra la tiene Dios. Hay una historia, la voy a decir lo más corto que pueda. Hay una historia en el libro de San Lucas, capítulo 12, versículo 16 al 21, donde un hombre rico estaba completamente... No voy a usar la frase. Estaba rico, nada más voy a decirlo. Y decía, ya tengo tanto, ¿qué haré? Bueno, derribaré estos graneros, voy a levantar unos nuevos y voy a guardar todo lo que pueda guardar ahí. Y entonces, cuando ya termine todo eso, entonces diré a mi alma, regocíjate, gózate, tienes para la vida. Y en ese momento, estoy parafraseando todo eso, en ese momento una palabra del Señor que le dice, hoy vendrán por tu alma. Y es que quiero enfatizar esa parte donde dije, dependamos al 100% de nuestro Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es bien interesante, bien importante, que usted y un servidor tengamos palabra en nuestro corazón, palabra de Dios, porque dice la Biblia que la palabra es la espada del Espíritu Santo. Entonces podemos estar bien armados y ese espíritu estará bien armado con esa espada que es la palabra. Y que Hebreos dice que la palabra de Dios es más filosa que una espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma, los huesos, las coyunturas y discierne los pensamientos del corazón. Por eso debemos de tener palabra en nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente. Les recomiendo a cada uno que está mirando y al que vaya a mirar más tarde y después con los días, meses, años, no sé, tenga palabra en su corazón. He mandado algunos salmos a la congregación para que los memoricen. También me gustaría ya algunas personas me han mandado decir que ya los memorizaron, otros que ya lo saben. Pues quisiera mandarles más para que también lo sigan memorizando. Es importante, sumamente importante tener palabra en nuestro Dios. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Respondió con la palabra de Dios. No respondió con otras cosas fuera de la palabra de Dios. Los animo a cada uno de ustedes. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. El diablo le llevó, dice el versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad
y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, esto es muy conocido, ¿no? O alguien quizá lo vaya a escuchar por primera vez, pero le dijo, si eres hijo de Dios, nuevamente vuelve a usar esa palabra, si eres hijo de Dios. Vuelve a usar esa palabra. Échate abajo porque escrito está, escrito está. Nada más le faltó decir en Deuteronomio 6:16, pero sí dijo, escrito está, le dijo el diablo al Señor Jesús, citando la palabra de Dios también. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también. Escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. Y el enemigo, creo que lo dije equivocado, el enemigo estaba citando el Salmo 91. Lo que él le dijo, escrito está, era el Salmo 91. Ahora déjenme decirle algo. Eso es cuando las personas usan la palabra de Dios y tuercen lo que la palabra de Dios nos está enseñando para querer hacer caer a alguien, si lo puedo decir de esa manera. Pero el Señor Jesús, su respuesta fue, escrito está también. Tú vienes usando la palabra de manera equivocada, pero yo te la voy a decir correctamente. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. En días pasados dije esto en un mensaje, pero lo voy a volver a repetir. En días pasados, alguien me decía que por qué cerraba la iglesia, por qué no nos seguíamos congregando. Y esto fue lo que me vino a la mente. Cuando el enemigo tentó al Señor Jesús, el Señor Jesús no cayó en sus provocaciones. Él bien podía convertir las piedras en pan, no solamente las que el enemigo le estaba diciendo, más de las que hubiera por ahí. Y aquí también el Señor Jesús bien podía arrojarse del pináculo del templo confiando. Él no necesitaba ni ángeles para que lo fueran a agarrar en su mano para que no pegara hasta la tierra. No necesitaba de ángeles. Los que han estado mirando los mensajes continuamente se van a dar cuenta que un miércoles hablé que el Señor Jesús llegó a un lugar donde estaban los discípulos reunidos en un cuarto. Llegó Él sin tocar la puerta estaba cerrada y cuando ellos se dieron cuenta ya estaba Él ahí en medio de ellos. Ahí estaba en medio de ellos. Y sus palabras fue paz a vosotros. No tenía necesidad de que vinieran ángeles y lo tomaran si se arrojaba del pináculo del templo. Lo único que estaba haciendo el enemigo era provocarlo para mirar si caía en su provocación, en su tentación. Y a esa persona yo le mencioné estos versículos. Le dije, no vamos a tentar a nuestro Dios. De esa manera le contesté. No vamos a tentar a nuestro Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Dice la Biblia aquí en este versículo 7, pero también lo dice en Deuteronomio 6:16. El Señor Jesús estaba citando el Antiguo Testamento, por eso lo animo a cada uno de ustedes, también nosotros. Citemos el Antiguo Testamento, citemos el Nuevo Testamento, citemos los profetas o como quiera usted llamarlo, pero citemos la palabra de nuestro Dios. Defendámonos con la palabra de nuestro Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el Señor Jesús estaba tomando las palabras que habían salido de la boca de Dios cuando dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Dependamos al 100% de nuestro Dios. Dice la Biblia que el diablo le llevó allí, en el versículo 5. Entonces el diablo le llevó. No dice que lo haya forzado, no dice que lo haya obligado. Se parece que iba por su voluntad. Y déjeme, otra vez la provocación la miramos ahí. Si eres hijo de Dios, ahora yo le digo a usted que está mirando en este momento, usted y yo sí somos hijos de Dios.
si lo hemos hecho el Rey de nuestro corazón, sí somos hijos de Dios. Y el enemigo va a querer provocarnos a nosotros también. Pero déjeme decirle esto, la decisión es nuestra de pecar o no pecar. Ya Dios nos ha ayudado, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha librado de otras cosas. Nos ha dejado su palabra para que cuando venga la tentación podamos decir, escrito está. Por eso, porque está escrito y lo sé, no voy a caer en la provocación de cualquier persona que me quiera hacer caer en algún pecado, si lo puedo decir de esa manera. La decisión es nuestra. Le dijo, échate abajo. No dice que lo haya aventado. La decisión es nuestra, amigo, hermano, hermana que están mirando en este momento, jóvenes que estén mirando en este momento, niños que ya entienden de lo que estoy hablando. La decisión es nuestra. Creo que ya conocemos lo que es caliente, lo que es frío, lo que es amargo, lo que es dulce, cosas de esas. Y la decisión está en nosotros. Dependamos al 100% de nuestro Dios. Escrito está. Eso es lo que debemos de usar. La palabra de nuestro Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Convierte estas piedras en pan. No, escrito está. Escrito está. Arrójate de acá, del templo. Van a mandar a tus ángeles, a los ángeles que te salven. También escrito está. Cualquier provocación, cualquier tentación que quiera venir a su vida de usted, solamente recuerda estas palabras. Escrito está. Yo no sé cuál sea su situación de usted, como joven, como adulto, como esposo, como esposa, como hijo, como hija. No sé cuál sea su situación, que esté viviendo usted en este momento específicamente, que está un poco difícil. No sé cómo esté pasando usted su vida. Pero sí le puedo decir, es un buen tiempo para comenzar a leer la Biblia. No sé cuántas veces ha leído usted la Biblia completa, pero si no la ha leído completa, es un buen tiempo para hacerlo también. En caso de que no esté trabajando o tenga más tiempo que antes, tiene el mismo tiempo, pero antes lo usábamos diferente. Tenemos el mismo tiempo, pero antes lo usábamos diferente. Pero podríamos terminar de leer la Biblia y volver a comenzarla otra vez, y cuando venga la tentación, la provocación, decirle al enemigo, escrito está, escrito está. Vayamos a la palabra. El Señor Jesús lo hizo. Él citaba la palabra de Dios. En nosotros está si decidimos pecar o no. Estamos conscientes de las cosas. Nadie, no es ignorancia. No podemos decir al Señor que lo hicimos por ignorancia. Ya conocemos lo que es bueno y lo que es malo. Cuidado con el enemigo. El enemigo usa personas para hacerlo caer a usted, para hacerme caer a mí. Las usa. Pero no permitamos. El mismo enemigo usó la palabra equivocadamente. No permitamos que alguien por ahí nos haga caer. Por ejemplo, una persona hace muchos años me decía, como conocía la palabra, me dijo, siento libertad para pecar, porque la Biblia dice, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo, para que abogue por nosotros y nos perdone. Óigame, eso es como el diablo. Tomar el Salmo 91 y quererlo acomodar para hacer caer a alguien. Esa persona de esa forma lo estaba haciendo. Dice, yo tengo libertad para pecar porque abogado tengo para con Dios, a Jesucristo. Escuche, eso era una mentira del diablo, como él estaba torciendo la palabra de Dios en el Salmo 91. Mucho cuidado con eso, mis hermanos. Es cierto que la Biblia menciona que los ángeles ayudan a las personas. Es cierto. A Daniel lo ayudaron, a Elías lo ayudaron, a Pedro lo sacaron de la cárcel y otras más ejemplos que podemos usar. Pero el Señor Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6,
16. Lo mismo debemos hacer usted y un servidor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Creo que los cantos que trajo nuestra hermana Melissa, el primero decía, mi casa y yo serviremos a Jehová. A Él vamos a adorar, a Él vamos a cantar nuestra alabanza, a Jehová. Después el segundo canto, el versículo que usó, venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Dios, nuestro Hacedor, porque pueblo suyo somos y ovejas de su mano. Eso fue lo que nos compartió brevemente nuestra hermana Melissa. A Dios es al que debemos de adorar. En el versículo 8, otra vez, ¿cuántas veces irá a venir el enemigo a tentarlo a usted o a tentar a un servidor? No lo sabemos. Aquí solamente dice otra vez, ya eran 3, hermano, amigo, joven que esté mirando. Ya eran 3 veces, ahí, en el mismo tiempo, si lo puedo decir de esa manera. Otra vez. A un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está. Nuevamente, nuestro Señor Jesucristo nuevamente vuelve a citar la palabra de Dios. Escrito está. Recordemos siempre esa frase. Y usémosla nosotros también. Escrito está, dijo el Señor Jesús. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Recuerden, nadie puede servir a 2 señores, también lo dice Mateo 6. ¿Por qué? Porque a uno le va a quedar mal y al otro le va a quedar bien. Y quizá después quede bien acá y mal acá y así va a andar. No podemos servir a 2 señores. No podemos dejarnos engañar por el enemigo y perder el adorar a nuestro Dios, al verdadero Dios. El enemigo quería recibir la adoración de nuestro Señor Jesucristo y el Señor Jesús citó el Antiguo Testamento otra vez. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús fue tentado 3 veces por el diablo y 3 veces respondió con la palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, amigo, joven que esté mirando en este momento, que ya entiende las cosas, los más pequeños por ahí, no se dejen engañar por el diablo. No se dejen engañar. El enemigo ciertamente es muy astuto. Es muy astuto. Lo podemos mirar desde el jardín de Edén. La Biblia lo dice que es astuto. Y aquí quiso jugarle igual, con astucia. Pero no con nuestro Señor Jesucristo. No con Él, hermano, amigo. 3 veces le dijo su tentación, su provocación. Y 3 veces el Señor Jesús contestó con la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso era lo que estaba citando nuestro Señor Jesucristo. La palabra que en algún momento salió de la boca de Dios y la dio a los escritores de la palabra, y ahí está para usted y para mí todavía, que la podemos usar. Mientras vivimos en este mundo, corremos peligro del enemigo o contra el enemigo en contra de nosotros. Recuerden, el diablo le ofreció riquezas al Señor Jesús. El diablo a veces le puede ofrecer a usted también riquezas. Le puede decir que lo que está haciendo, si lo deja de hacer y busca otro empleo, digamos, le va a ir mejor. Pero hay personas que por irse detrás de aparentemente mejores empleos, pierden sus familias, sus hijos, sus esposas, sus casas, todo lo que pudieran tener. Por la ambición que el enemigo a veces pone en las personas, pierden lo más valioso que pudieran tener
ahí la persona. El diablo ofrece riqueza, ofrece gloria, grandeza a cambio de nuestra adoración. Pero otra vez la decisión es nuestra. Todo esto te daré si postrado me adorares, le dijo el diablo a nuestro Señor Jesucristo. Yo le digo a usted que está mirando en este momento, no caiga en el error, no caiga en la trampa del enemigo. Adore al verdadero Dios. Póstrese delante, arrodíllese delante de Él. Venga ante su presencia con regocijo, como dice el Salmo. Cante alegre a Jehová, como dice el Salmo. Adore al verdadero Dios. Adoremos al verdadero Dios. Esto es uno de los peores actos que podemos hacer. Adorar a alguien o algo que no es nuestro Dios, el Todopoderoso. No caigamos en el juego del enemigo. Se lo digo en el nombre del Señor Jesucristo. No caigamos en el juego del enemigo. No sé qué situación esté viviendo usted, como joven, como adulto, como esposo, como esposa. Yo no sé qué situación usted esté viviendo, pero si lo está viviendo como esposa, dígale al enemigo, escrito está, que la esposa debe de amar a su esposo. Si lo está viviendo como esposo, diga también, escrito está, esposos, amad a vuestras mujeres y dar la vida por ellos si fuera necesario. Escrito está, no crea que estoy hablando nada más por hablar, escrito está. Si usted es un joven, recuerde lo que esté sucediendo en su vida, acuérdese, escrito está, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Escrito está, como el Señor Jesús decía, escrito está. Y salió, esta palabra que está aquí, salió de la boca de Dios. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, amigo, que esté mirando en esta hora, recuerde, escrito está. Cualquier situación que usted esté viviendo, escrito está. Vaya a las Escrituras, busque la respuesta a la situación que esté viviendo. Refúgiese en Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Recuerda, la decisión es nuestra. La decisión es nuestra. Dice la Biblia, y con esto voy a terminar, dice la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, estoy apoyando lo que dice el versículo 11, en Mateo 4, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Dice la Biblia en Santiago 4, 7, someteos pues a Dios. De esta manera lo dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. Escrito está, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. Hermano, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, que Dios nos ayude, que cualquier provocación que venga del enemigo y queriendo usar a alguna persona, podamos decir, escrito está. Con la palabra de nuestro Dios es que nos vamos a defender como nuestro Señor Jesucristo lo hacía. Que Dios nos ayude, que Dios bendiga su vida. Permítame hacer una oración para despedirnos y mi deseo es que Dios lo siga bendiciendo. Padre, te damos gracias por este día, por este mensaje, Señor. Pedimos, Padre, que bendigas la vida de mis hermanos de Casa del Alfarero, la vida de mis amigos que están mirando este video, la vida de mis hermanos de la iglesia en Washington, Georgia, Señor. Bendíceles en una manera especial también, Señor. Los extrañamos como extrañamos a cada miembro de la iglesia también aquí de Casa del Alfarero, Señor. Bendíceles, Padre. Ten misericordia de nosotros. Haz resplandecer su rostro. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, Señor. Y que tengamos paz.
Padre, no nos dejes caer en tentación, como estábamos aprendiendo en esta hora. Guárdanos de todo mal, Señor. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca tuya, nuestro Dios. Y no vamos a tentar a nuestro Dios. Tu palabra lo dice. No te vamos a tentar a ti, Padre. Y no vamos a adorar a nadie más que no seas tú, Señor. A ti es a quien vamos a adorar. Tú eres el único y merecedor de nuestra adoración, de nuestra alabanza, como lo hacía también nuestra hermana Melissa hace un momento. Alabando tu nombre, adorando tu nombre. Eso es lo que queremos hacer, Señor. No caer en tentación. Adorarte a ti. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por amarnos. La honra y la gloria sea siempre para ti, a ti, el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, como lo dice tu palabra. Gracias por ser nuestro Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Recuerde, próximo miércoles estaremos transmitiendo una vez más y solo Dios sabe hasta cuándo seguiremos haciendo esto. Pero mi deseo es que usted siga leyendo la palabra de Dios ahí en su casa, memorizando la palabra de Dios. Y en algún momento que venga la prueba, escrito está. De esa manera nos vamos a defender. Dios les bendiga a todos y nos vemos el próximo miércoles por este medio. Lo he dicho otras veces, si tiene alguna petición de oración, háganos saber para estar orando específicamente por esa situación. Dios les bendiga a todos.